Primero, me llamo Juan Carlos Kenwan y mi experiencia en el mundo de la radio primero fue como oyente porque no he tenido, digamos, las bases para ser como productor radial o, o como locutor. Sin embargo, pues he tenido una gran importancia en aprender en la emisora Colónico de Radio como oyente, como colaborador voluntario de la emisora con Andrés López Giraldo cuando era director de la emisora en ese tiempo y luego con Doralos Moreno. Pero principalmente como oyente he comenzado desde que comenzó la emisora el 11 de mayo de 1992. Segundo, que como llegué a ser parte de Colorico Radio. Uy, no, pues, o sea, como oyente, pues desde que cuando se comenzó a anunciar la emisora de Colorico Radio en otras emisoras de Caracol, en ese entonces, cuando existía Radio del Reloj. Y me acuerdo que en ese jingle, como dice por ahí, había un adulto que estaba cambiando de dial y el niño le pedía que, que, que cambiaba, que él quería escuchar algo para él, para el niño o para la niña. Entonces luego aparecían los personajes de Colorico Reo, los primeros personajes que era Perroberto Tulanota y Osito Motoso, y ahí anunciaron lo que es Colorico Reo en ese tiempo. Yo traté de llamar a la emisora en ese tiempo, cuando era muy pequeño, tenía en ese entonces 8 años, pero no pude, porque inclusive en el programa, el famoso programa 268-1010, que era la línea telefónica en ese entonces de la emisora Colónico de Radio, el Aló Roberto, que eso lo manejaba Mario Ruiz, y yo trataba de llamar y estaba ocupado y ocupado, inclusive yo traté de llamar desde el teléfono desde el teléfono del hospital de Iguayo y nada, eso sí pasó. Pero ya participando activamente en la emisora de Colónico de Radio de manera voluntaria, eso fue desde finales del 2001. Porque ocurrió que después que yo estaba grabando en una grabadora Silver, yo quería grabar canciones y todo eso que estaba pasando Colónico de Radio y los grababa en cassette. Y la radio pues me ofrecía, la grabadora que tenía en ese entonces pues me ofrecía a poder grabar en cassette. Entonces yo decidí, ¿por qué no iba a aventurarme? O sea, después de estar estudiando en el Liceo Julio C. García, en ese entonces estaba en grado 10º, me aventuré a ir a pie desde mi casa, aquí en el Barrio Egipto, de la localidad de La Candelaria, hasta la sede de Caracol Radio, que en ese entonces era que tenía sede en el Industrial Centenario, que quedaba en la carrera 39 a número 1581. Esa era la dirección. Y yo fui allá caminando por la 13 en medio de las condiciones inseguras que había en el sector y todo eso, pero llegué bien allá. La primera con quien contacté fue con Dorados Moreno y lo primero que me preguntó Dorados es, ¿usted quiere un CD de UF? Y yo dije, no, pues yo quiero un cassette. Después me encontré con Manuel Otárora y con ellos pues comencé a tener muy buenas relaciones como oyente, como amigo y como colaborador de la emisora. Luego, días después, me contacté con Andrés López Giraldo. La primera vez que llamé a la emisora, que traté de por lo menos estar al aire de la emisora, fue en una visita que tuvo la emisora Colónico de Radio al Instituto Roosevelt, porque tenía una alianza de cara con la organización hospitalaria. Y me acuerdo que Andrés estaba ya en el Roosevelt y Dorita estaba en la cabina en Caracol.
Entonces yo llamé y le mandé saludos y todo eso, pero por interno, porque no podía llamar por la línea directa. Entonces ahorita me dijo, Juan Carlos, ¿por qué no llama a la línea directa? Yo dije, no, pero es muy complicado llamar a ese número porque eso está ocupado. No, yo lo habilito y usted llama. Entonces yo llamé, me pasaron al aire, pero antes no podía escuchar la llamada mía porque él estaba en otro lado. Entonces yo mandé mi saludo, me mandé mis mensajes y todo eso. Y como no escuché lo que decía Andrés desde allá, de Roosevelt, entonces ahorita me digo, no, Juan Carlos, que le mande saludos y todo eso. Entonces hasta ahí. Y a partir de ahí pues comencé a dar participación. Como todo oyente, quería grabar los top 10, pues grabé mis primeros top 10 de ese tiempo. Que era lo máximo, era lo máximo para un oyente. Un oyente realizaba su top 10 en Colorico Radio y ya era un logro. Así de sencillo. Y después cuando ya la emisora comenzaba a realizar los especiales, se hizo un especial sobre dibujos animados de manera general. Entonces yo propuse a Andrés, ¿por qué no hagamos un especial de anime? Se tuvo que esperar, porque yo lo había pedido entre julio y agosto, pero antes me dijo, no podemos porque estamos haciendo otras cosas. Entonces, para convencer a Andrés López y Aldo, entonces traje el CD del Sun Collection 2 de Cardcaptor Sakura, una serie de anime que pasaba por la televisión colombiana. Pero el CD era en japonés, no era en español, no era cantada en español, porque a los oyentes les gustaba en ese entonces escuchar canciones de anime, pero en español. Entonces yo presenté el cassette en japonés, antes lo revisó, y la primera canción era el primer opening de Cardcaptor Sakura, Kachu Kachu, interpretada por la cantante en japonés y seiyuu japonesa. O sea, seiyuu quiere decir actriz de voz, que se llama Sakura Tange. Y se pasó la canción y a los oyentes les gustaba. Entonces antes me dijo, Juan Carlos, pues comencemos a grabar el especial de anime, porque con esas canciones que pasa, pues les gusta mucho a los oyentes. Y ahí comenzó, digamos, todo lo que yo he hecho, digamos, con los 13 especiales de anime que se hizo, y luego se hicieron otros especiales de otros personajes y todo eso. Ese, digamos, que fue mis comienzos en la emisora. Tercero. Pues yo no desempeñaba ningún cargo, ni ninguna función, pero yo puedo decir que los proyectos que yo hice eran los especiales Anime Colorí, porque eran los especiales que yo les planteaba tanto a Andrés López Giraldo como a Duraluz Moreno después, cuando ella asumió la dirección de la emisora, y a ellos les encantaba las cosas de anime, los temas de anime manga, que aunque no vieron temas de anime, no vieron series de anime manga, pues a ellos les ha gustado mucho, digamos, todo lo que uno propone. Inclusive yo había propuesto estos especiales. Se hizo una que era sobre la Sonora Matancera, porque se hizo anteriormente uno que se llamó Videos para Niños, que eso lo manejaba Manudo Belón. Entonces yo dije, ¿por qué no hagamos uno similar pero con la Sonora Matancera? Se hizo el intento una vez, pero a los oyentes no les gustaba. Entonces los oyentes dijeron, no, queremos canciones de Celia Cruz, pero las actuales. El de Negro tiene tumbado, La vida es un carnaval y otros más. Pero ya cuando yo escuché el especial, porque ya pregrabado el especial, entonces no me sentía bien, o sea, como oyente no me sentía bien. Y yo dije, no. Entonces cuando ahorita digo, pues pasemos a la segunda parte, yo dije, no, dejemos eso así. Y le presenté, digamos, algunas canciones de anime, y que cuando en ese entonces el director de Andrés López Giraldo, pues él era el que seleccionaba, porque él se encargaba en la parte de producción y en la parte de encargar de seleccionar las canciones y todo eso. Era lo que yo aportaba en ese entonces para la emisora. Cuarto, pues los giros y momentos más trascendentales. Yo quería decir una cosa. Primero que todo, la influencia de las series de Disney que se presentaban en ese tiempo. De las series y películas de Disney en ese tiempo.
Y luego apareció un furor entre el 2001 y 2003 que era el del grupo UF. Claro, en ese entonces era contrastando con lo que pasaba con el grupo Clara Luna, porque el grupo Clara Luna era el que representaba muy bien a Colombia y se presentaba en todos los temas y que se realizaban canciones para Navidad y todo eso. Entonces llegó el furor de UF y llamó la atención a todos los oyentes. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo van a meter eso de lo de UF? Y todos los días era canciones de UF, pedían especiales de UF, pedían entrevistas con los muchachos de UF y siempre venían los clubes de fans, o sea, UFURE Latina, UF The Number One, Six Angels, bueno, eran unos grupos de fans que se hacían en ese entonces y después se hicieron concursos de bailes y todo eso, entre ellas hubo una que se anunció para hacer eso en el Revolution Ice de la séptima con 53 si no me equivoco, que hoy se llama, de la séptima, no, de la séptima con 53, bueno, no me acuerdo de esa dirección, pero que el que queda hoy que se llama Guadalupe. Entonces allá se hizo el evento, terminado el evento, unas salieron felices, contentas, otras salieron a llorar, bueno, las cosas que pasan con las fans de UF. Y después de eso apareció la parte de anime manga gracias al aporte que estábamos haciendo varios oyentes. No solamente era yo, sino que también aportaban otros muchachos, como el caso de Ángela y Adriana Cardona, que ellas son las que manejan hoy día un sitio web que se llama Grupo Dínamo. Lo que aportaba un muchacho de apellido Betancourt, eh, lo que aportaba bueno, entre otros muchachos que no me acuerdo, pero cada uno aportaba su parte de la parte de los especiales, pero el hecho de realizar especiales pues era bajo idea mía, porque creo que antes de los especiales que yo realizaba con Colorico Rayo, no había especiales de anime, solamente hacían uno que otro especial de dibujos animados y no más. Y con eso digamos que los oyentes se pasó al contexto de la parte de anime manga, o sea, se pasaron del contexto UF, del contexto Alex Ubago, del contexto Salserín, del contexto Semanto y Florentino, al contexto del anime manga hasta el año 2013. Quinto, pues pasar de la emisora en frecuencia, que era los 1310 AM en ese tiempo, en el año 2006, a la frecuencia digital fue muy duro. Y más todavía cuando en ese tiempo la única franja que se podía ofrecer en la frecuencia abierta era en los 650 AM de la entonces W Radio en AM, que luego se cambió a otra frecuencia. Entonces, el único programa que se podía realizar en ese tiempo era Raka Mandaka, que era un programa que anteriormente, cuando comenzó en la época de la alcaldía de Lucho Garzón, se hizo, digamos, un programa conjunto entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, UNICEF y Caracol Radio. Y con eso surgió la Camandaca y se hizo, digamos, programas muy, muy, muy bonitos, muy especiales, de los cuales pues se manejaba, digamos, a los niños de diferentes localidades y los llevaba a la emisora Colónico Radio para hacer una coordinación con ellos, hacer programas muy interesantes sobre qué es lo que querían opinar o hablar los niños y las niñas. Entonces eso fue increíble. Después de Raka Mandaka, pues se presentaron los especiales. Y los especiales eran, como yo dije, los especiales de anime manga. Y luego hubo otros especiales, por ejemplo, especiales de taekwondo, de deportes, que solo manejaba Daniel Ricardo Montoya. Los especiales de Chespirito, que solo manejaba Paula Andrea Pulido. Y otros especiales más. O sea, cada oyente pues realizaba. Ya no eran niños, digamos, eran jóvenes de ese tiempo que tenían entre 20 y 25 años,
que podíamos realizar especiales, pero con el debido respeto hacia los niños y las niñas y también hacia los padres de familia, porque los padres de familia pues escuchaban la emisora y algunas veces pues decían cómo se le ocurre presentar esa clase de especiales. Pero eso era muy importante la participación. Por último, cuando ahorita quería hacer algo diferente, del cual decía que los niños y las niñas podían utilizar la internet para que puedan presentar sus saludos y que lo puedan presentar y que, o sea, que grababan sus saludos y que luego lo pasaban a cualquier hora y todo eso, y que luego tenía un programa que era Dalet, si no me equivoco. Y en ese programa pues se utilizaba pues por lo menos para acomodar bien los espacios, las cuñas y todo eso para presentar en ese momento. Eso era muy bueno, pero no duró mucho porque los oyentes pues en internet pues el acceso a internet era muy limitado en ese tiempo y desafortunadamente hasta hoy pues la cobertura de internet pues es muy limitada para muchos niños y niñas y eso pues da un poquito de tristeza de que Colónico Radio pues no trascendió en la parte de internet. Sexto. Bueno, como yo dije anteriormente, para que se materializara y se destacaran los programas, pues eran programas que se podían repetir. Es decir, anteriormente, en la década de los 90, Colónico Radio realizaba unos programas llamados ABC Radio. Y luego, y dentro de ellos se hacía unos pequeños espacios que los llamaba Colónico 200 y en Colónico 200 pues se realizaba digamos todo lo que se podía decir sobre cualquier tema científico, tema histórico y otros temas más que se podía decir. Luego a comienzos de 2000 hasta el año 2005 se realizó algo que se llamó el novelón, que eso lo realizaba con los personajes de Colónico Radio, es decir, Pillo, Juan Pies, el monstruo fangoso, entre otros, Lita la Cotorrita también, y eran personajes, y los abuelitos, ¿no? Inocencia y Bonifacio, me acuerdo mucho de esos personajes. Entonces ellos realizaban unos novelones, digamos una historia un poquito ya más jocosas, y un poquito más atrevidas, pero con el debido respeto, eso sí, que se realizaba con historias y todo eso. Eran un poquito diferentes a lo que eran los cuentos a la luz de la luna, que se realizaba con el osito motoso, con Tulanota y con Perro Roberto, que eran los personajes principales de ese tiempo de la década de los 90. Entonces dice que se reciclaban esos programas para cualquier hora. Eso era algo que les gustaba a los niños y a las niñas de ese tiempo. Luego, como yo dije, pues cada oyente pues podía grabar su top 10. Anteriormente se podía grabar su top 10, lo podía presentar anteriormente a las 7 de la noche y luego se podía hasta inclusive realizar su top 20 en los fines de semana. Eso me pasó a mí como 3 veces cuando me pidieron que realizara los top 20 para los fines de semana. Y en los cuales pues cada oyente pues podía escoger las canciones como quiera. Canciones que les gustaba, pero eso sí está dentro de la programación de la emisora, porque a veces uno pues pedía unas canciones, por ejemplo, que se pasaban anteriormente con Colónico Radio digamos a finales de los 90 y comienzos del 2000, y ya en el año 2003, 2004, 2005 y hasta 2006 uno pedía esas canciones, por ejemplo La Piragua interpretada por Carlos Vives, o La Copa de la Vida interpretada por Ricky Martin, y ellos dicen no tenemos esas canciones. Ahí sí a uno le da un poquito de tristeza, pero así son las cosas que pasan. Y luego eran los especiales que se pasaban. Los últimos especiales eran especiales de anime, manga y especiales con artistas Anison, es decir, artistas cantantes, intérpretes que interpretaron canciones de bandas sonoras de anime, manga, de Disney, de películas norteamericanas, entre otros. Eso era muy bonito y eso era lo que
lo que se podía ofrecer en ese entonces en la era digital hasta el año 2013. Séptimo, es muy triste, ¿no? Es bastante triste para los oyentes porque cuando sale una emisora no se anuncia la salida de la emisora. No, inclusive ni en Caracol Radio se dijo eso. Porque cuando hubo cambio de directivas, que luego Caracol se pasó en manos del grupo Prisa, cuyos accionistas son españoles, eso cambió completamente la emisora y eso pues despidieron a varias personas en el equipo de trabajo. Antes de que en el 2006 pasara la emisora de frecuencia abierta a internet, tenían como 3 o 4 personas que trabajaban en la emisora. Y después, cuando era la era digital, hasta el año 2013, pues desafortunadamente se le dejó es a uno. O sea, eso quiere decir que Andrés López ya inclusive lo sacaron de la emisora, no solamente de la emisora de Colorico Radio, sino de Caracol, sin darle crédito, sin darle algún agradecimiento, sin darle algún reconocimiento. Triste, para mí fue triste, porque yo hablé de eso con Andrés y Andrés me comentó eso y fue muy triste para él y también para mí como oyente. Luego con Dorita pues ocurrió algo y es que en toda empresa pues se realizan las auditorías y en las auditorías les llamaban la atención a los horarios. Yo me acuerdo que la llamaba cada vez que pasaba eso y Dorita dice, no, pero ¿por qué auditorías a Crónico de Horario? Porque no hace auditorías, por ejemplo, a radioactiva, o no hace auditorías a oxígeno o a los componentes principales, no, solamente a colorico de radio. ¿Por qué? Porque como los oyentes queremos participar y queremos aportar, entonces a las directivas de Caracol no les gusta que los oyentes participemos. O que los oyentes pues tomemos las cosas como siempre se había querido en Colorico de Radio. No. A las directivas de Caracol lo único que se le pasa en la cabeza es que se le haga auditorías a la emisora. Y eso pues nos molestó mucho a algunos de los oyentes, inclusive hicieron unas campañas para defender la emisora. La última fue la que yo había creado, que se llamó Campaña Mundial por la emisora Colorico Radio, que lo hicimos en internet, lo hicimos en Facebook y lo he anunciado en el sitio Bagatera, que es el medio alternativo que yo manejo y que está certificado actualmente por IEPAC como medio alternativo y comunitario de la localidad de La Candelaria. Entonces en el sitio Bagatera pues hemos dado a conocer, digamos, la emisora de Colorico Radio a través de una campaña, a través de inclusive de una recolecta de firmas que fue una idea de Luzmeri con Marisa, como dice Dorita, una mamá que estaba preocupada por la emisora y todo eso. Luego se vinculó, bueno, yo me vinculé, se vinculó también Wilber Pinilla, que él estaba trabajando con algunas fundaciones, Harvey David Alvarado, entre otros. Entonces queríamos hacer esa campaña, inclusive hicimos una recolecta de firmas que llegamos solamente hasta a tener 500 firmas. Se lo presentó los médicos Marisa a las directivas de Caracol Radio y del grupo PISA y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Porque decían, y eso es algo que lo dijo Adriana Giraldo una vez. Adriana Giraldo decía que la emisión de Colorico de Radio se terminó era por cuestiones económicas, por cuestiones de poco patrocinio. Bueno, y también ella decía que el problema era porque tenía poca audiencia. Audiencia sí había. Y después de que quitaron la señal de la emisora de Colorico de Radio de la internet, había varios oyentes que se preguntaron que qué pasó con la emisora. Que yo quiero que mi hijo escuche la emisora y no ver tantas cosas que se están diciendo en otros medios. Lástima. Entonces, el problema es, uno, porque se hicieron muchas auditorías. Y eso le molestó mucho a Dorita. Y segundo, porque el momento de que nosotros los oyentes nos apropiamos de la emisora y metemos temas diferentes de los cuales a los niños les gusta,
Por ejemplo, el tema de anime y manga, por ejemplo, el tema de taekwondo, por ejemplo, el tema de las culturas japonesas y coreanas, y el tema, digamos, de las series de Disney de ese tiempo. Entonces, creo que era Violeta en ese tiempo. Entonces a las directivas de Caracol no les gusta. Yo diría que es para mí esas son las dos razones de las cuales las directivas de Caracol Radio y el Grupo Prisa sacaron la emisora de Colorico Radio y solamente está en la página web. Eso a mí me dio tristeza como tal, y a muchos de los oyentes que les estuvimos acompañando a la emisora también nos da una gran tristeza en ese momento. Octavo. Anteriormente a los oyentes que se podía participar, porque entonces no existía internet, digo el año 1992 hasta 1995, pues la participación de los oyentes era por vía telefónica, eh, realizando juegos y rondas, el ABC Radio y la petición de canciones a través del programa Aló Pedro Roberto, que luego se llamó Aló Colorín. Y también hubo un programa que se llamó Feliz Feliz para desear los feliz cumpleaños al niño que estaba cumpliendo años. Y eso pues lo pedían los padres de familia. Los padres de familia llamaban a la emisora y decían: mire, mi hijo está cumpliendo años, entonces necesito que cuando lo llame, entonces yo le paso al niño para que diga: mire, está llamando de Colorín Radio para desearle feliz cumpleaños. Y eso pasó. Luego los niños pues podían interactuar con los invitados muy especiales, que eran actores, actrices, cantantes de cualquier género, inclusive invitaron hasta políticos, inclusive invitaron a un presidente de la República. Luego apareció uno que era los niños en la radio, que eso era digamos el Día Mundial de la Radio o el Día Mundial de la Radio con los niños, en los cuales podía ir los niños hacia Caracol Radio y realizar sus programas, y ahí los niños pues aprovechaban la emisora de Colorico Radio para realizar los programas de ellos. Eso fue muy bonito. Y luego surgió Racamandaca, y después de Racamandaca pues los oyentes que éramos jóvenes en ese tiempo pues ya podíamos tener la idea de realizar nuestros propios programas en la emisora de Colorico Radio. Eso por lo menos yo lo digo con toda sinceridad. Cada oyente tiene su propia forma y su propio estilo, y por lo tanto pues en la emisora pues le daban, digamos, los tips de cómo manejar una emisora, de cómo manejar los micrófonos, los tiempos que se deben manejar, no decir groserías, no decir palabrotas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasó hasta las especialidades de anime y manga, porque a partir de las especialidades de anime y manga pues venían jóvenes, y los jóvenes pues decían de una manera distinta, aunque no sean oyentes de Colorico Radio. Y es un poquito chocante porque los oyentes que eran niños de ese tiempo pues no entendía lo que un joven conocedor de anime manga les explicaba sobre lo que es anime manga, o lo que explicaba sobre Sailor Moon, o sobre Dragon Ball Z, o sobre Sakura Card Captor, sobre Pokémon, sobre Digimon, u otras series de anime manga que presentaba. Eso, digamos, eso es por un lado. Y por el otro lado, cuando presentaban, digamos, especiales sobre Chespirito, pues a los niños les encanta mucho, especialmente cuando pide solamente una canción, que es La Vecindad del Chavo. Eso le gusta mucho a Paula Andrea Pulido, porque ella fue el que dio eso. Anteriormente se hizo un programa que se llamó Los Cuentos del Abuelo, si no me equivoco, o no me acuerdo. Y en ello el abuelo, que no me acuerdo quién era el señor que hacía eso, decía mucho sobre los programas de Chespirito. Entonces ahí, claro, a uno le gustaba mucho las cosas de lo que era lo del Chavo del Ocho y todo eso, y veían eso. Bueno, los especiales eran totalmente claros, ¿no? Habían especiales que se realizaban en la cabina de Colorico Radio. Cuando se realizó Racamandaca, se realizaba con niños, y a veces también se realizaba con jóvenes para presentar esos programas, y se hacían entrevistas a los otros niños, que eran los programas de Racamandaca de ese tiempo.
uno de los últimos proyectos que se hacía con Colorín Colorado era en Diversity. En Diversity tenía una cabina de radio, si se puede decir, y en esa cabina se grababa, no se pasaba la se grababa. Y esas grabaciones que se hacían en Diversity, allá en el Centro Comercial Santa Fe, las pasaba directamente a Colorín Colorado para pasarlos y presentarlos ahí en la emisora en un programa especial de ese entonces con Diversity. Después de eso, pues todo lo que se hizo pues no pudo continuar, y como yo dije, pues los oyentes jóvenes pues nos hicimos nuestros propios especiales de anime, y también pues participábamos en los eventos que se realizaban en Colorín Colorado, especialmente los compañeros de Colorín Colorado, los lanzamientos de alguna película de Disney, o inclusive pues se hicieron los premios de dibujos animados Colorín, y, y se hizo de una manera muy chévere, muy bonita, con presentaciones de artistas y todo eso, amigos de la emisora Colorín Colorado, el grupo Cubo, Hotel Manicomio, Nico Rojas, Dupiripi, entre otros, y a ellos se presentaban. Inclusive cuando llegaba Luis Pesetti, el famoso Luis Pesetti, o el grupo Clara Luna, o el grupo de Charito Acuña y los cantores del arco iris, que se presentaba en teatros especiales como el Teatro de la Castellana o el Teatro Nacional de la 71. Y era increíble las presentaciones de esos grupos y todo eso, y los oyentes les encantaba. Y era gratuito, no se pagaba en ese entonces. Había uno que otro que se pagaba, eso sí, pero la mayoría eran gratuitos. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, los cumpleaños de Colorín Colorado que se realizaba, por ejemplo, en Show Place, uno de los lugares donde tenían alianza con Colorín Colorado, y luego era en Diversity, en los cumpleaños de Colorín Colorado. Entonces, eso era muy bonito. Hicimos un intento de realizar los premios Anime Colorín, pero no funcionó, porque cuando ya teníamos todo listo, o sea, ya teníamos hasta los candidatos para pasarlos, para someterlos a votación en la página web de Colorín, las directivas de Caracol dijo, no, hasta aquí llegaron, no damos más. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos con los premios de Anime Colorín? Dejemos eso en el olvido. Y había otra cosa que me llamó la atención. Me llamó la atención que en el año 1898 se hizo algo con Colorín Colorado y Unicentro para realizar algo un poco similar a lo que es la urna centenaria o la urna bicentenaria. Para los que quieren saber, la urna centenaria o la urna bicentenaria fue el que se hizo durante los 200 años de la independencia de Colombia. Se quiso hacer algo similar, pero en 1798, para hacer, digamos, el baúl de los sueños con cosas que tenían los niños de Colorín Colorado, y según dice, eso está guardado y enterrado en una de las paredes de Unicentro. Y hasta hoy, y se supone que eso era hasta el año 2010. Se pasó el 2010 y no pasó absolutamente nada. Estamos en el año 2019 y nadie sabe absolutamente nada sobre eso. O sea, eso quedó en libros, porque eso se dijo en un libro sobre los 50 años de Caracol, creo que 50 o 60 años de Caracol. Y en ese libro decía sobre el baúl de los sueños de Colorín Colorado, que debería haber despertado, que debería haberse dado a conocer, y desafortunadamente pues no sé qué pasó. A mí me encantaría que pudiera sacar el baúl de los sueños y que se pudiera dar a conocer ante los niños, pero que lo hagan directamente las mismas directivas de Caracol Radio. A mí me encantaría eso, pero no. Qué tristeza que el Grupo Prisa y las directivas de Caracol Radio se hayan olvidado de Colorín Colorado como tal. 10. Para mí, Colorín Colorado aportó una gran enseñanza de educación, de valores,
de sentires hacia los niños y las niñas de hoy día. Yo creo que esos niños y niñas de hoy día hoy son jóvenes y adultos que están deseosos en cambiar este país. Porque anteriormente la emisora de Crónica Correo se creó para un niño sin burbujas. Pero después llegó un momento en que decía, no, tenemos que trascender, romper esas burbujas para salir adelante. Entonces yo diría que la emisora de Crónica Correo nos enseñó a romper esas barreras para luego aportar por nuestro país.